Siguiendo con el segundo atributo de la personalidad de las sociedades mercantiles es el patrimonio social, cuyo concepto es el siguiente: es el conjunto de bienes y derechos de la sociedad con deducción de sus obligaciones, y esto que sigue es muy importante, y que se forma inicialmente con las aportaciones de los socios y después sufre las variaciones que la marcha de los negocios le imprime. Pero hay que diferenciar el capital social del patrimonio, porque el capital social, es decir, esas aportaciones de los socios, forma parte del patrimonio. Pero además al patrimonio se va a integrar posteriormente, cuando inicia operaciones la sociedad, el activo y el pasivo. Es decir, el pasivo serían todas esas deudas que va a ir acumulando la sociedad, por ejemplo, con proveedores para producir la mercancía que comercialicen o para adquirir esas mercancías. También pueden ser créditos que le conceda a la sociedad una institución de crédito u otra institución financiera. Y se va a integrar también el activo, que se integrará con las ventas diarias que tiene la empresa o aquellos créditos que también conceda a sus clientes para adquirir esas mercancías. Y ese activo y pasivo va a estar todos los días moviéndose constantemente. En cambio, el capital social, que son esas aportaciones de los socios, es algo interno, es algo que solamente se va a mover si así lo deciden los socios. Por eso se dice que inicialmente solamente se tiene en el patrimonio el capital social, pero ya cuando se inician las operaciones, pues va a haber un activo y un pasivo que está en constante movimiento, pero el capital social, que son esas aportaciones de los socios, se va a mantener intacto. Por eso es necesario establecer ciertas características del patrimonio y del capital social. En el caso del capital social, aunque el socio no entregue de momento el importe de su aportación, la obligación que contrae forma parte del patrimonio. Y aquí hay que mencionar dos palabras que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles constantemente: la suscripción y la exhibición. Cuando, por ejemplo, se acude a la firma del acta constitutiva frente a notario, ahí se debe de hacer mención qué aporta cada socio. Vamos a suponer que la suma de cada aportación de los socios nos dio un capital de 50,000 pesos, que de hecho era lo que se requería anteriormente para poder crear una sociedad anónima, un mínimo de capital social de 50,000 pesos, y no podía bajar de ahí, porque si no era causa de disolución. Se modificó la ley y actualmente ya no requiere un mínimo para crearse la sociedad anónima. Pero hay dos momentos. Uno es la suscripción, que es cuando se firma la escritura constitutiva por parte de los socios, y con esa firma se comprometen a entregar las cantidades establecidas en la misma, cuánto va a aportar a la sociedad cada uno de ellos. En el caso de la sociedad anónima, lo veremos, debe estar íntegramente suscrito, es decir, comprometidos todos los socios a realizar sus aportaciones, y exhibido, es decir, realmente entregado por lo menos el 20% del valor de cada acción, que va a ser en numerario, es decir, aquellos socios que van a entregar una cantidad de dinero, porque también pueden ser accionistas cuya aportación sea en especie, y ahí tendrá que ser totalmente exhibida. Ya deberá de haber sido entregada, porque eso también se va a notar en el acta constitutiva. Entonces, al tener esos dos momentos, por eso se señala que aunque el socio no entregue de momento el importe de su aportación, la obligación que contrae ya forma parte del capital social y como consecuencia del patrimonio. Así pues, el capital social señala el nivel mínimo que debe alcanzar el patrimonio, es con lo que iniciamos, pero el patrimonio es mudable, cambia continuamente según el éxito o fracaso de los negocios. Se inició con 50,000 de capital social, era lo único que teníamos al iniciar, pero ya cuando empezó la marcha de la empresa, pues hay activo, pasivo, y el patrimonio está constantemente moviéndose todos los días, porque todos los días va a haber ventas y
Puede que todos los días también asuma la empresa deudas con proveedores, por ejemplo. En cambio, el capital social va a ser inmutable, fijo, salvo el caso de aumento o reducción legalmente realizado. Sí, esas aportaciones de los socios se van a mantener ahí fijas, a menos que haya un acuerdo donde se tome precisamente la resolución de aumentar o reducir el capital social. Ahora bien, el capital social solo se afecta por las relaciones de la sociedad y de sus socios. Por eso se dice que el capital social es algo interno, únicamente se mueve si los accionistas o los socios así lo deciden, ya sea para aumentarlo o reducirlo. En cambio, el patrimonio es externo, es un término contable que refleja el activo y el pasivo y que todos los días está subiendo y bajando, ambos. Por ello se dice que el patrimonio es algo externo, puesto que va relacionado con la marcha de los negocios. Ahí tenemos pues las diferencias entre patrimonio social y capital social.